Seguro usted ya empezó a preguntarse, ¿culpable de qué? ¿Qué fue lo que hice? ¿Quién le contó que yo había hecho eso? Si es así, si usted se está haciendo esas preguntas, es porque seguro en algún momento ha sentido el peso de la culpa sobre su vida. Ahora déjeme preguntarle algo. ¿Está seguro de que fue su culpa? ¿De que esa culpa es verdadera, es real? En Corpus Christi, Texas, un cartel enorme con letras rojas está clavado en el jardín del frente de la casa de John Robert. La leyenda dice así: peligro, aquí vive un agresor sexual. Si ve un comportamiento sospechoso, por favor repórtelo al siguiente número telefónico. Ese letrero forma parte de la condena que le impuso un juez a 14 exconvictos. La idea es que todo el mundo los mire y sepa que son culpables, dijo el juez a un noticiero mientras defendía su sentencia. Para John Robert, la decisión judicial ha sido una verdadera pesadilla. Hace 5 años que cometí este delito y todavía me señalan. Mi esposa e hijos reciben insultos constantes. Hemos contemplado la posibilidad de mudarnos a otro estado, dicen, pero a donde quiera que vayan me alcanza la medida judicial. Desde 1997, la legislación en Texas, Estados Unidos, establece que los jueces pueden ordenar a los condenados por ofensas sexuales a que se registren en la agencia policial de su localidad con nombre, foto, apellido, etcétera, y que sea colocada esa información en internet. Imagínense que todos nosotros tuviéramos que andar con un rótulo de las cosas por las que somos culpables. Seguramente acabaríamos con la cartulina y la tinta del mundo en cuestión de segundos. Aunque no se ven, lo cierto es que miles caminan por la vida cargando ese rótulo imaginario de culpables. Arrastran la vergüenza y el dolor de sus faltas. ¿Es usted una de esas personas? ¿Qué es lo que te está generando culpa? ¿Serán actos cotidianos como parquearse en el área destinada para personas con discapacidad? ¿Le genera culpa a usted o ya ni le importa eso? ¿Robarse uvas en el supermercado o boicotear la dieta comiendo chocolates y cosas que eran prohibidas? ¿O será asuntos mucho más graves como ese error que cometiste en el pasado, la infidelidad que mantenés en secreto, el acto ilegal que esperás que nadie descubra o esa adicción secreta que te está consumiendo? Las fuentes de la culpa son infinitas. A veces se justifica que nos sintamos culpables, porque de verdad hemos fallado estrepitosamente. En Tico decimos, metimos los escarpines. Esta esposa, siendo cristiana, abandona su hogar, sus 3 hijos pequeñitos, porque se fue siguiendo el canto de las sirenas de un hombre que le había endulzado el oído. Ella dice: mire, ni pecar en paz pude, porque todo el tiempo escuchaba una voz que me decía: esto está mal, esto está mal, esto está mal. Afortunadamente le hizo caso a esa voz y un día regresa al hogar y su hogar puede ser restaurado. La culpa actuando como un regalo de Dios que nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, pero también puede ser un enemigo que nos condena y nos esclaviza sin una razón válida para esto. Esta mujer fue víctima de abuso sexual por parte de su padre desde que era muy pequeñita hasta aproximadamente los 16, 17 años que logró salir de la casa. Y vive aún cargando el peso de la culpa, pensando: ¿qué pude haber hecho yo mal para que mi papá abusara de mí? Explíqueme usted cómo una niñita de 4 o 5 años puede provocar el apetito sexual y ser culpable de eso por las distorsiones sexuales de un hombre que no sabe manejar esta situación. Una culpa que destruye. Pregúntese entonces si la culpa que usted está sintiendo es amiga o enemiga. Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que nos lleva a salvación, y de eso no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Soy o no soy culpable? ¿Es válido o es irracional que yo me sienta de esta manera? Vamos a estar hablando de una de las mentiras más grandes que creemos muchas veces las personas, y es el tema de la culpa. Antes acompáñenme a orar.
Dios, agradezco una vez más la oportunidad que nos regalas para poder estar aquí juntos escuchando tu palabra. Conocer la condición en la que cada hombre y mujer que se encuentra en este auditorio ha llegado hoy aquí. Y para cada uno de nosotros tenés una respuesta, Señor. Por eso venimos sedientos, nos acercamos a tu palabra, esperando recibir en ella el agua fresca, Dios, que calme la inquietud de nuestros corazones. Sé eso para cada uno, Señor, hoy en esta noche. Gracias por tu presencia en medio nuestro y por tu anhelo de hacernos libres, Señor, de esas mentiras y de esos pesos innecesarios que muchas veces cargamos. En tu nombre estamos aquí, Señor. Amén y amén. Bien, empecemos por definir la culpa. Nadie se escapa de la culpa, aunque solo unos cuantos honestos levantaron la mano. Desde nuestra primera infancia la sentimos cuando empezamos a distinguir entre el bien y el mal. Cada vez que robamos una galleta en la despensa, que la mamá nos había dicho que no, que decimos una mentira, que quebramos un adorno, sabemos que algo hicimos mal y empieza a molestar ahí ese sentimiento. La culpa puede definirse como este sentimiento de indignidad o angustia que nos invade. ¿Cuándo? Cuando violamos la ley de Dios y aparece, cuando fallamos a los códigos morales o éticos, o cuando otros muchas veces nos señalan y nos condenan. Viene acompañada de pensamientos como: soy lo peor, lo arruiné todo, qué vergüenza, merezco ser castigado. El nivel de intensidad y de autocondena va a variar. A veces dura unos cuantos minutitos y se nos pasa, pero hay ocasiones en las que puede durar años esa culpa persiguiéndonos. Al hablar de culpa debemos diferenciar la culpa verdadera, la constructiva, y la culpa falsa o destructiva. Porque ser culpable y sentirse culpable no es lo mismo. Si yo he violado una ley, soy culpable, aunque no me sienta culpable. Pero también podría sentirme culpable sin haber hecho nada malo. Entonces vean la diferencia, hay que hilar delgadito aquí. Veámoslo con dos casos de la Biblia. El primero lo encontramos en Génesis 3:6 y vamos a estar leyendo ahí varios versos, así que usted puede ir abriendo su Biblia ahí. Génesis 3:6, perdón. Dice de esta manera, ahí lo sigue en pantallas también. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Tenemos aquí la descripción completa de lo que es la culpa verdadera. Desde el principio el ser humano se inclinó al pecado, a la desobediencia a Dios, y desde ese día hasta hoy todos los demás hemos venido haciendo lo mismo. Hemos fallado y repetido la fórmula una y otra vez. Observe la secuencia típica de la culpa real, de la culpa verdadera. Lo primero que hacemos es pecar, violamos la norma, fallamos, cruzamos la línea que no teníamos que haber cruzado. Eva come y para no caer sola, convence a su esposo. ¡Ojo! Note que el pecado puede ser contagioso. ¿Quiénes están siendo su influencia en su vida? Que todo el mundo lo haga y que sea común no significa que sea correcto. Así que esté atento a quién usted le está prestando oído.
Lo segundo que hacemos es que tomamos conciencia del error que cometimos. Los abogados le llaman conciencia de delito. Me equivoqué, la volé, metí las patas, etc. Y eso nos arroja una crisis emocional de vergüenza. ¿Qué fue lo que hice? Miedo al rechazo, al castigo, a que se den cuenta los otros del error que cometí. Enojo conmigo, con las circunstancias, hasta con Dios, con otros a veces por lo que ha pasado. Por eso Adán y Eva tomaron conciencia de su desnudez, porque eso es lo que hace el pecado, desnuda nuestras motivaciones y maldad. Lo siguiente que vamos a hacer es tratar de esconder la falta. Mentimos, justificamos, minimizamos las cosas o guardamos el secreto. Pero como no hay nada oculto entre cielo y tierra, sácalas. En algún momento todo salió a la luz. Todo el mundo se dio cuenta de aquella situación. Y explota la bomba, porque nadie puede ocultarse para siempre. Que lo diga el Chapo Guzmán, después de aquella fuga magistral que hizo, lo terminan pescando tarde o temprano. Quedamos en evidencia siempre. En su angustia, ¿qué es lo que hacen Adán y Eva? Mire, da risa ver la respuesta. Lo primero que hacen es convertirse en modistas. Con hojas empiezan a ver qué vestido y qué pantalón, qué traje se hacen para tapar su desnudez. Pero además de eso, se tratan de esconder de Dios. Usted se los imagina, imagínese el diálogo. Que Adán, corra, jale, metámonos detrás de aquel arbolito de mango, a ver si el creador del universo no nos descubre aquí. O sea, qué irracionales que somos nosotros. Creemos que podemos engañar a Dios. Tal vez Dios no se dé cuenta de las metidas de pata o de los pecados en los que yo estoy. Hacemos lo mismo usted y yo de diferentes formas. Pero como esconderse no resulta, la siguiente patada de ahogado es desplazar la culpa. Hay que morir con las botas puestas, hay que negarlo todo, ¿verdad? La canción dice, si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿qué? Mande a todos a volar, dígales que yo no fui, ¿verdad? Y adoptamos eso como una filosofía de vida. Adán no solo le endosa la bronca a Eva, sino que trata de incriminar a Dios. La mujer que usted me dio, o sea, si usted no me lo hubiera dado, yo no hubiera cometido esta falta, ¿verdad? Y Eva por su parte se sacude culpando a la culebra. Es que la culpa es tan fea que nadie la quiere asumir. Es más fácil culpar a otros, a Dios, a este gobierno de porquería, dicen muchos, a ese profesor tan estricto, a esa vieja alcahueta de su mamá, al otro chofer, al jefe, a la iglesia, pero nunca la culpa es mía. El otro día mi amiga, una de mis mejores amigas, choca su carro en el parqueo del condominio donde vive. Y adivina de quién fue la culpa, según ella. Del esposo que estaba en Guapiles, a yo no sé cuántos kilómetros de distancia de ella, ¿verdad? Como solemos ser a veces las esposas, porque se supone que lo había dejado mal parqueado y yo qué sé qué, y por culpa de él dice que ella chocó. No nos gusta asumir la culpa. Y finalmente, por más que tratamos de negar, ocultar o desplazar la culpa, cosechamos lo que sembramos y las consecuencias nos alcanzan. Familias destruidas, finanzas colapsadas, matrimonios divorciados, despidos laborales. Dios le hace saber a cada uno de los protagonistas, a Adán, a Eva, a la serpiente, lo que deben enfrentar como resultado de sus actos. Por causa de lo que has hecho, le va diciendo a cada uno, van a cosechar maldición, enemistad, dolor, dominio, pena, muerte. Porque desobedecer a Dios, gente, tiene un precio muy alto. Lágrimas de dolor es lo que se cosecha. No se violan las leyes divinas y salimos impunes, sino que nos lo cuente David, que adulteró con Betsabé y el hijo fruto de esa relación termina muriendo. Moisés, quien por su desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. Jonás, por cuya culpa casi se ahogan muchos inocentes que iban con él en el barco. Faraón, al que le llueven plagas por desafiar a Dios. Y aún Ananías y Zafira, cuya mentira los lleva a la muerte.
Escucha, gente, Dios perdona nuestro pecado, pero eso no necesariamente significa que va a borrar las consecuencias de lo que nosotros hemos sembrado. Veámoslo con el siguiente video. Explica de manera muy concreta lo que es la culpa verdadera y cómo puede ser usada por Dios para ayudarnos a cambiar y a corregir. ¿Está listo el video? Orlando y Telma Canales fueron novios 2 años, se casaron muy jóvenes, tuvieron hijos y al 5.º año de matrimonio, él notó algo extraño. Ciertos rasgos de rechazo, ciertos rasgos de desinterés, entonces no sabía lo que estaba pasando y contraté un detective privado, me entregó una película. Telma no tuvo que ver la cinta para saber de qué se trataba, ella sabía lo que estaba pasando y con quién. Ese chico empezó a cortejarme como que, oh, qué bonita tú eres, cómo es posible que con la edad que tienes, que tú estés casada ya y estás feliz, tú estás feliz en tu matrimonio, tú estás segura. Yo pienso que me vislumbró que otro hombre viniera y me dijera otro tipo de cosas. Ya yo no me sentía tranquila, tenía que llamarlo. Esto duele más que la traición del mejor amigo. Esto duele más que la mala noticia de una enfermedad. Hirió primeramente mi estima como hombre. Ni siquiera ella me pidió perdón. Mis intenciones nunca fueron que mi matrimonio se destruyera, sino que tal vez yo en algún momento pudiera ponerle un freno. Pero aquella puerta que había abierto no se cerraba fácilmente. Y Orlando hizo lo único que estaba a su alcance. Lo que me hizo casi salir espantado de la casa es ver que por teléfono ella estaba hablando con ese muchacho, bajo mi techo, oyéndolo yo. Cuando se divorciaron, Orlando se fue a vivir a la casa de sus padres y allí recordó que muchos años atrás había escuchado del amor de Jesucristo. Quise arreglar lo que podía y caí de rodillas y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. En mi deseo de seguir buscando ser feliz, pues me conocí otros muchachos en discotecas, en trabajos, otros trabajos que tuve. Y seguí buscando, pero de verdad que me sentía bien vacía, bien triste. Lloraba porque me sentía culpable por el dolor de mis hijos. Sabía que un día mis hijos iban a crecer y que yo iba a tener que enfrentar y decirles, esto fue lo que pasó, porque yo no podía mentirles y decirles, nos divorciamos por culpa de su papá. Las circunstancias seguían igual, pero ya yo no era igual. El día de su cumpleaños, cuando llegó a su casa, encontró un regalo de parte de sus hijos, pero no fueron ellos quienes lo habían comprado. Yo quería que mis hijos estuvieran bien, y para yo lograr que estuvieran bien, ella necesitaba estar bien. Y esa Biblia la compré a fin de que mis 2 hijos se la regalaran. Yo le dije a Jesús, Señor, perdóname. Señor, te necesito, yo no puedo seguir viviendo así, no me siento bien, sé que te he fallado. Dame una oportunidad de que tú vuelvas a hacer mi vida. Rómpeme otra vez, Señor, si tienes que hacerlo y perdóname. Yo le pedí perdón y comenzamos una nueva historia. Empecé poco a poco a darme cuenta que sí, que verdaderamente estaba dispuesta a cambiar. Y entonces en ese momento ya yo dije, esto va a parar en boda. Y así fue. Tras 4 años de divorcio, Orlando y Telma desfilaron hacia el altar por segunda vez. Adulterar, matar, robar, mentir, desobedecer, la ira, el sexo ilícito, la envidia, los celos, el chisme, todo lo que viole la ley divina va a producir culpa verdadera. Y se le llama así porque es que de verdad hicimos lo malo. Aunque algunos ya tienen callo y a veces ni siquiera la sienten. Esta culpa es constructiva, es de mucho valor porque viene de Dios. Es el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado para movernos al arrepentimiento, para que confesemos nuestra maldad y encontremos gracia en Dios. Luego del adulterio y el homicidio cometidos, David escucha esa voz interna de la culpa. Y leemos de su arrepentimiento en el Salmo 51:1.
Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, dice David. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Verso 7, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Y cierra con broche de oro el verso 17. El sacrificio que te agrada, dice, es un espíritu quebrantado. No desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En Dios siempre vamos a encontrar perdón. Siempre los corazones arrepentidos que reconocen su falta pueden hallar libertad. Lamentablemente no toda la culpa tiene estos efectos positivos. Hay una que es destructiva, que carcome. La verdadera la coloca Dios, la falsa la coloca el hombre y a veces Satanás. ¿Qué es la culpa ficticia? Cuando los sentimientos que me atormentan no son fruto del pecado, sino de causas emocionales, relacionales, culturales, de la sociedad, etc. Estamos frente a la culpa falsa. La verdadera se basa en hechos. Hice algo malo. La falsa en sentimientos. Me siento indigno aun cuando yo no fallé. La historia de Job nos da un excelente ejemplo de esta culpa dañina. Él no había cometido ninguna falta y de pronto su mundo se desploma. Entra en una crisis económica, emocional, muerte, enfermedad. Está sumido en el peor capítulo de su vida. ¿Y sabe qué hacen sus amigos? Le echan la culpa de lo que está pasando. En Job 4:7 leemos cómo lo incriminan. Ponte a pensar, le dice uno de sus amigos, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha señalado, dice Elifaz, que los que siembran mal cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. En otras palabras, póngase vivo, papá, porque usted sabe quién sabe qué pecado o qué cosa hizo usted que por eso le está yendo como le está yendo, Job. Algo malo debió haber cometido usted, porque por bien portado no es que está en esta situación. Job, sin tener culpa de nada, empieza a desear la muerte, dice Job 7:15. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Y lo peor es que llega a conclusiones erradas sobre sí mismo, sobre sus circunstancias, aún sobre Dios. Job 9:20, aún siendo inocente me condenará mi boca. Aún siendo íntegro resultaré culpable. Soy intachable pero ya no me importa, dice, tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo, por eso digo a buenos y a malos destruye por igual. La culpa falsa no viene de Dios, sino de muchas fuentes que nos condenan y nos hacen sentir indignos. Es una culpa que no podemos ignorar, menos en una sociedad que nos echa la culpa y nos hace sentir culpabilizados por un montón de cosas, por la conducta de los otros, por ejemplo. Si mi hija queda embarazada, si mi hermano decide ser gay o consumir drogas, si mi esposa me fue infiel, yo me siento culpable y empiezo a preguntarme qué fue lo que hice mal yo para que se diera estas cosas, en qué me equivoqué. Deuteronomio 24:16 me gusta porque reparte bien las responsabilidades. Vea lo que dice: no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos cargando el saco de las decisiones que otros han tomado, sintiéndonos culpables?
También se nos culpabiliza porque no cumplimos las expectativas sociales. Si yo no estoy casada a cierta edad, si no tengo plata, profesión, hijos bonitos, etcétera, la sociedad empieza a señalarte y a decirte: usted es un loser, usted es un perdedor, usted es un culpable. También me llega la culpa por la imagen física, sobre todo a las mujeres. Si usted tiene unos buñuelitos aquí por el lado de la cintura, ¿verdad? Si me como esto, si no hago ejercicio, si hay arrugas, celulitis, canas o carne de sobra, etcétera, también me siento culpable por ese estigma social que hay. El activismo es otra de las fuentes de culpabilidad. Todos leemos la historia de María y Marta, ¿y a dónde se ubica usted? A la par de María, ¿verdad? Por default. ¿Usted cree que se sentaría ahí a escuchar al maestro? Con honestidad, ¿cuál de ustedes con un invitado de ese nivel hubiera ignorado todo el desorden y se hubiera sentado a escuchar al maestro? ¿Ah? Los obsesivos por lo menos no. Seguramente que igual hubiéramos corrido como Marta, porque vivimos en una sociedad del hacer, hacer y hacer. Corra, 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 nunca nos alcanza el tiempo para nada. Trabajar, limpiar, cocinar, llevar, traer, al punto de que nos sentimos culpables cuando no estamos haciendo nada, ¿cierto? Usted está así pensando: ay no, yo debería de estar haciendo tal cosa o tal otra, ¿verdad? Porque estoy aquí vagueando. Lo grave es que hay fuentes todavía más graves de culpabilidad. Por ejemplo, distorsiones espirituales. La persona que entregó su vida a Cristo confesó y abandonó su pecado, pero sigue pidiéndole perdón a Dios porque no logra liberarse de la culpa. Ven a Dios como un juez malo, castigador, con un borrador gigante que cada rato los borra del libro de la vida, depende cómo se portan hoy, ahora sí, ahora no, ahora lo apunto, ahora lo quito. Otros han aceptado el peso de autocondena que Satanás les impone. Trae a memoria el pasado de lo que hicieron, les recuerda sus fracasos, los convence de que Dios no les ama, que no hay perdón para ellos. Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se imagina eso? No descansa ni un minuto y muchos le hemos prestado oído a Él. El legalismo y la religiosidad son otra fuente de culpabilidad. O se cumple con estas normas o Dios te va a desechar. Yo crecí en mi infancia y adolescencia en el mundo del no. No se pinte, no vaya al cine, no oiga música mundana, no vea el crucero del amor, etcétera, etcétera. La culpa siempre me anduvo muy de cerca. El punto máximo de la culpabilidad que casi me consume ocurrió cuando, siendo una chiquilla estudiante de la universidad, mis amigas me convencen de que vaya al concurso de piernas de los estudiantes de ingeniería en la UCR. En mi escala de moral eso estaba a la par del homicidio, más o menos. Entonces ustedes no tienen idea la culpa que me consumió por meses. Yo me sentía re mal por lo que había hecho. Óigame, y no era nada malo, o sea, no eran unos muchachotes con unas tucas, no, eran los estudiantes, unos fifiriches que eso en vez de mover hormonas lo que movía era lástima, de verdad. Pero yo viví sintiéndome culpable por mucho tiempo, porque eso es lo que hace el legalismo. Dios no te va a amar porque te pintaste, porque te pusiste esto, porque fuiste a tal lado, porque eso es lo que hace el legalismo, nos consume con esa culpa. ¿Sabe? A una de mis amigas le quemaron la ropa con la que había ido al cine, no la dejaron los papás pasar de la puerta porque esa ropa estaba contaminada. Hasta esos niveles de ridiculez hemos llegado. La culpa destructiva a veces también se genera por circunstancias de la vida, experiencias traumáticas de la niñez, como les contaba ahora, el abuso sexual de esta muchacha. Si me abandonó un padre y yo me siento culpable porque él se fue o porque ella se fue, por el maltrato infantil que viví, si me castigaron por cosas que no hice, eventos del pasado que dejaron su huella de dolor, un divorcio, un fracaso financiero, una infidelidad, la muerte de un ser amado.
si soy estéril y no puedo tener hijos, si uno de mis hijos nació con alguna enfermedad, un suicidio, un aborto, un accidente de tránsito y otro montón de cosas en las que yo no tuve control sobre esas situaciones, pero me siento culpable de ello. También por los mensajes negativos que constantemente han recibido muchos del exterior. Si creciste escuchando el discurso, usted es mala, usted no sirve para nada, es un estorbo, una inútil. Yo me empiezo a sentir responsable de eso, con la convicción de que no lleno las expectativas de nadie y que la culpa es mía. Vean este otro video, donde una muchacha nos cuenta lo que es esto, la culpa falsa y cómo carcomió su vida. Veamos el video. En Los Ángeles, California, la zona conocida como Skid Row concentra a la mayor población indigente de los Estados Unidos. No es lugar para una niña. Para mí lo peor de estar en Skid Row era el miedo en la noche. En sus primeros años de vida, Saraí vivía con sus papás y sus hermanos en este tráiler en Baja California, México. Pero el abandono de su papá lo sumió en la pobreza y a su madre en una fuerte depresión. Habían cosas que me dolían más que el no tener comida. La manera en que mi mamá me trataba, siempre me decía que su vida hubiera sido mejor si yo no hubiera nacido. Su madre decidió cruzar la frontera hacia el país en donde había nacido, Estados Unidos. Su situación no mejoró. Ella decía que era mi culpa, que estábamos en esa situación. Llamaron a los trabajadores sociales. Después de que el gobierno se involucró, a mi mamá se la llevaron arrestada y le dieron una orden de restricción. Salió que ella tenía esquizofrenia. Me ayudó a comprender por qué toda mi vida había sido ella de esa manera y la pude comprender de una manera diferente, de no solamente sentirme yo mal, sino comprender por qué ella era de esa manera. Cuando cumplí 18 años y me gradué de la high school, el gobierno me dio mi propio apartamento, me ayudó a independizarme. Pero cuando quedó embarazada, tuvo que dejar aquel apartamento y casarse con su novio. Aquel cambio no estaba en sus planes. Me deprimí desde el embarazo. Entonces, cuando nació mi hija, recuerdo que yo no sentí nada. Ella nació y el doctor me la puso en el pecho, pero yo la agarré y se la di a mi esposo. A sus 19 años, angustiada por sus emociones y por los recuerdos del pasado, Saraí decidió rendirse. Yo pensaba que si me tiraba al río era una manera fácil de suicidarme porque no sé nadar. Entonces llegué al río y le dije a Dios que ya estaba cansada de tratar de hacer las cosas. Sentía que algo me llamaba de regreso al carro, que algo me decía que intentara una última vez. Regresé al carro y yo cargaba mi devocional y mi Biblia y la abrí en Isaías 26 y leí el versículo 4 que dice: confía en el Señor por siempre, porque solo Él es la roca eterna. La sanidad comenzó después de que verdaderamente le entregué mi vida a Dios y lo dejé que Él tomara el control. Cuando yo dejé el control de mi propia vida y se la di a Él, siento que Dios ha respondido a todas mis necesidades y miro a mi familia ahora como el abrazo físico de Dios en mi vida. Sea real o sea ficticia, la culpa no es gratuita. Tiene un alto precio en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 21:8 dice: torcido es el camino del culpable, pero recta la conducta del hombre honrado.
La persona atrapada en la culpa suma dolor al que ya tiene, porque la culpa nos estanca en el pasado, mina nuestra dignidad y estima propia, afecta la toma de decisiones, lastima nuestras relaciones interpersonales, nos enferma físicamente, produce inestabilidad emocional y los efectos más graves seguramente son espirituales, porque nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y sensibles a la voz de Satanás. Le quita poder a la gracia y al perdón divinos. Nos enoja con Dios, nos aleja de Él, nos inhabilita para sentir su amor. ¿Cómo entonces la podemos enfrentar? ¿Cómo resolverla? Lo más común y lo más fácil, como les dije, es ver para los lados y señalar a alguien más por la culpa. Siempre hay un perro flaco al que le podamos echar las pulgas, ¿verdad? Otra posibilidad dolorosa es adaptarse estoicamente a cargar con el peso destructivo de esa culpa. Pero la respuesta bíblica a la paralizante mentira de todo ha sido mi culpa es sin duda el mejor camino. Sea falsa o sea verdadera, las escrituras plantean una solución. Algunos de los pasos que nos toca dar: en primer lugar, identifique la fuente de su culpabilidad. Pregúntese, ¿por qué se está sintiendo culpable? ¿Es falsa o verdadera esta culpa? ¿Es fruto de mi pecado o error o es infundada por las experiencias que he vivido? ¿Es un amigo que me está invitando al arrepentimiento o un enemigo verdugo que está calcinando mi alma? ¿Es la voz del Espíritu Santo o es la voz del acusador? Su tarea es matar y destruir. ¿Cuál es la evidencia que acompaña este sentimiento? La Biblia va a ser nuestra guía porque dice que es útil para instruirnos, para enseñarnos. Dependiendo además de la naturaleza de su culpa, así son las medidas que usted va a tener que tomar. Si es verdadera, confiese su falta. Confiese delante de Dios el pecado que ha cometido, porque el secreto es un lugar oscuro donde Satanás mete sus garras para esclavizarnos. Y necesitamos sacar a la luz esas cosas, confesar nuestro pecado, rendir cuentas incluso a veces a otros de las cosas que estamos haciendo. David dice en el Salmo 32:3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo en mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, dice, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando la culpa es verdadera, la confesión no es una sugerencia, es una obligación. Reconocer mi error es el primer paso para dejar ese comportamiento inmaduro de estarle echando las culpas a otros. La confesión me va a facilitar la reconciliación, no solo con Dios, sino con las demás personas. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero quedarse en la confesión de su maldad no es suficiente. Un día de estos un muchacho me decía, como yo se lo confesé a Dios, no creí necesario que mi esposa lo supiera. Y cuando estalló la bomba, imagínese usted las consecuencias. Hay que tomar decisiones coherentes con el cambio y esto exige asumir su cuota de responsabilidad. Por eso lo tercero que usted necesita hacer es restituir el daño causado. En el Antiguo Testamento, la culpa por violar la voluntad de Dios exigía que se mataran carneros, animales, una serie de sacrificios. En el Nuevo Testamento hay una única ofrenda que fue suficiente para pagar el costo de mi pecado, la muerte de Cristo. Nosotros los pecadores solo necesitamos aceptar su perdón y gracia para quedar limpios del pecado. Pero cuando fruto de nuestra conducta, otras personas han sido lastimadas y heridas,
mi deber no es solo pedirle perdón a Dios, sino también, en la medida de lo posible, restituir el daño que les he causado, reparar mi falta. Las personas maduras asumen la responsabilidad, no se quedan latigándose bajo el peso de la culpabilidad. Una de las cosas que hizo que nuestro matrimonio fuera restaurado fue precisamente la madurez con la que Mauricio un día llega a tocar la puerta de mi casa y a decir: me equivoqué. No había excusas, no se estaba justificando, no venía con argumentos para defenderse, simplemente aceptando la responsabilidad de lo que había hecho, como se supone que debemos hacer las personas maduras. No voy a culpar a nadie, fue mi decisión, yo lo hice. Mi respuesta fue sí, porque vi arrepentimiento en esa persona y por eso 15 años después aquí estamos juntos, los dos, los cuatro en realidad, sirviendo a Dios. Porque el arrepentimiento se evidencia con acciones concretas y visibles. Por lo tanto, usted debe reparar su relación con Dios, por supuesto, pero también el daño que le ha causado a la gente. Eso implica que usted debe empezar por pedir perdón o perdonar. Deje ya esa relación ilícita, no siga con ese negocio fraudulento, no visite más ese lugar o esas páginas en internet. Diga la verdad y asúmala. Haga lo que tenga que hacer para reparar lo que su conducta quebró. Arrepentimiento, más confesión, más restitución van a dar como resultado la liberación de la culpa. Usted podría hacer todo eso y seguir sintiéndose mal, sobre todo cuando la culpa es falsa, como les dije. Por lo tanto, ¿saben qué les toca a los que están lidiando con la culpa falsa? Renovar su mente, adoptar la verdad de Dios, apropiar lo que Él dice de usted, no lo que dice la gente, su culpa, las circunstancias. Es sintonizar mi mente y mi corazón con la voz de Dios. Y a veces urge también buscar ayuda para lograrlo. Sepa que los sentimientos como la culpa van a seguir al pensamiento, por lo que se requiere un esfuerzo consciente para encajar mi punto de vista con la verdad revelada en las Escrituras y disfrutar así de la paz que Dios quiere que usted tenga en su corazón. Diferencie la voz de Dios y la del enemigo. Responda a sus ataques con la verdad bíblica. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está. Cuando Satanás quería acusarlo, tentarlo, escrito está. Memorice pasajes sobre el perdón de Dios. Viva sabiéndose perdonado. Crea que usted es una nueva criatura, que Dios le ha llamado a libertad. Viva con sus promesas. Él quiere liberarnos de esas culpas estériles que nos han torturado por tanto tiempo. El divorcio de tus padres no fue tu culpa. El abuso sexual que sufriste no fue tu culpa. La infidelidad de tu pareja no fue tu culpa. La agresión a la que te sometieron no es tu culpa. La decisión de tu hijo, de tu hija, no es culpa tuya. Aquel accidente, la muerte de esa persona que tanto amabas, esa enfermedad, no son tu culpa. Silencie esas voces acusadoras, recordando lo que dice la Escritura. Ninguna arma que se forje contra ti prevalecerá. Toda lengua que te acuse será refutada, dice Isaías 54:7. Y Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y en quinto lugar, deje de vivir en el pasado. Eso es lo que quiere la culpa. Estacionarnos en el ayer, revivir el dolor, repasar 1000 veces lo que ocurrimos pensando si pudo haber un desenlace diferente. Nos hacemos preguntas condenatorias: ¿cómo es posible? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no actué diferente? Nos castigamos: qué bruto que fui, qué tonto, cómo actué de esa manera, qué débil, etcétera. Pero nada va a devolver el tiempo y nada va a resolver lo ocurrido.
Por eso el consejo bíblico es: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas, dice Isaías 43:18. Así que por muy caótica que haya sido tu historia, no se aferre al dolor, no se condene más por eso que pasó, no se estanque en la falta de perdón, siga el curso de su vida. Con el ayer usted no puede hacer nada, con el hoy y con el mañana podría hacer mucho. Lamentaciones, dice el libro Jeremías expresándose, 3:19. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, dice Jeremías. Pero algo más me viene a la memoria y eso me llena de esperanza, que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana, escuche, cada mañana se renueva su bondad para nosotros. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. ¿No le parece maravilloso que la página de su historia esté en blanco cada amanecer para que usted escriba un capítulo diferente, para que usted decida darle un giro a la trama de su vida? Por favor, cierre sus ojos, usted sería tan amable. Trasládese conmigo a este escenario. Es un monte en las afueras de la ciudad. Reina un silencio incómodo en aquel lugar. Algunos lloran desgarrados por el dolor. Otros se muestran indiferentes. Todavía no repartimos, por favor. Otros se burlan de lo que está pasando. El miedo se respira en el aire. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo es que ocurren estas cosas? Y también hay 3 cuerpos semidesnudos que cuelgan de una cruz de madera. 2 de ellos merecen ese castigo. Son culpables. Sus actos y la ley los condenan. El otro no debía estar ahí. No ha hecho nada para merecer esa muerte. No ha cometido pecado alguno, pero también agoniza bajo la misma condena. El destino de los 3 es el mismo, la muerte. Y ahí, al filo del más allá, uno de los culpables reconoce a Dios en aquel escenario de muerte e implora perdón. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, Jesús. Y ahí mismo, aquel hombre que toda su vida había hecho lo malo, recibe perdón, recibe gracia y una nueva oportunidad. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El que tenía poder para señalar, para condenar, para dictar sentencia de muerte, decide quitar la culpa y otorgar perdón. Abra sus ojos, por favor. Es el milagro de la cruz que alcanzó a aquel delincuente hace 2000 años y que nos alcanza a nosotros hoy. Es en la cruz donde el inocente toma el lugar del culpable. Es a ese lugar a donde acudimos todos, los que somos o los que nos sentimos culpables, para hallar perdón y libertad. Es en la cruz donde debemos volcar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido. Dios tiene el poder y desea quitar el peso de esa culpa, reparar tu corazón esclavizado por esas condenas. Ese es el secreto para caminar en paz, sin temor a ese dedo acusador. Sabemos que Dios nos perdonó y eso es suficiente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los pies de esa cruz siempre hay oportunidades. Usted necesita una hoy. Mientras ellos reparten
los elementos. Yo le voy a invitar a que usted, por favor, escuche la letra de esta canción y tenga un momento de intimidad con su Señor. La Escritura dice: hagan esto en memoria de mí. Vamos, trasládese a esa cruz y dígale como aquel ladrón: acuérdate de mí, Señor. Escuchemos la canción. Jamás pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas se diera por mí. Sin nada más tú me dijiste: ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. Mi oscuridad la disipó tu luz y me pusiste sobre roca. Y hoy puedo andar con seguridad. Tú estás aquí, nada me faltará. Ya no tropiezo porque tú eres mi luz. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Nos ponemos de pie. Qué bueno es saber que no fuimos rechazados. Sabe, la cena es un acto de invitación. No la tomamos porque somos dignos, sino porque su sacrificio nos hace dignos. Ese pan y ese vino son símbolos del amor más grande que alguien haya mostrado por nosotros. Siendo culpables, mereciendo estar en esa cruz, recibiendo ese castigo, Él se subió por nosotros. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar, porque nos amó y dijo: no hay culpa, no hay condena, yo voy a pagar el precio. Lo único que necesitas es aceptarlo, aceptar ese perdón y esa gracia. Él cambia nuestro lamento en canción. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, venimos delante de tu presencia, nosotros hombres y mujeres que no sabemos pecadores. No merecíamos tanto amor, Señor. Realmente nuestra mente finita no puede entender por qué me amaste de esa forma, Dios. El precio que se pagó por mí fue la vida de tu Hijo Jesucristo. Y subiste a esa cruz, Señor, y te mantuviste allí no por unos clavos que te sostenían, sino por amor a mí. Era mi nombre el que estaba en tu mente y en tu corazón, porque yo no era capaz de redimirme, no podía salvarme, no podía borrar mi pecado, pero lo hiciste por mí. Un único sacrificio que fue suficiente. Por eso, Señor, hoy todos los que somos culpables
Venimos buscando una nueva oportunidad delante de ti. Examine cada uno su corazón, revísese. ¿Qué tienes que confesarle al Señor? ¿Cuáles son las culpas que tienes que traer delante de Él? ¿Cuál es la libertad que necesitas encontrar? Si por años has vivido bajo el peso de dedos acusadores, hoy el Señor dice: yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno. El único que tenía la capacidad de arrojar piedras nos liberó, nos dio una nueva oportunidad. Hoy venimos junto a aquel ladrón a decir: acuérdate de nosotros, Jesús, acuérdate de nosotros. Señor, y para cada uno de nosotros sigue escuchándose las mismas palabras: yo tampoco te condeno. Hoy estarás en el reino, hay esperanza para ti, hay un camino, hay una nueva vida, hay libertad, hay paz, hay gozo. Señor, por favor, permite que eso sea una realidad en nuestras vidas. Agradecemos ese sacrificio maravilloso que hiciste, porque fue, es y seguirá siendo lo único capaz de quitar la culpa que nos condena, de traer perdón y libertad a nuestros corazones. Y dice la Escritura que el Señor estaba en un momento muy íntimo con su gente. Tomó aquel pan y dio gracias, como lo hemos hecho ahora, y les dijo: coman, pueden comer del pan. Y lo mismo hizo con el vino. Esto es un símbolo del nuevo pacto. Usted y yo ya no necesitamos sacrificar ningún cordero. Hay uno que fue el sacrificio perfecto, Jesús. Y hoy nos invita a disfrutar de esos beneficios. La sangre que Él derramó ha sido suficiente para cubrir la multitud de nuestros pecados. Así que con acción de gracias beba también de esa copa. Celebramos, Señor, tu amor. Celebramos tu perdón. Celebramos tu gracia. Celebramos adorar a un Dios vivo, que no pudo ser retenido por la muerte, que la tumba no lo pudo contener. Es el Dios al que hoy hemos cantado, al que hoy acudimos. Es el Dios que trae esperanza a nuestra vida. Es el Dios que teje planes buenos para nosotros. Es el Dios que trae libertad al corazón oprimido. Es el Dios que sana al corazón enfermo, con las emociones quebradas. El que restaura vidas, el que restaura hogares. Aquí estamos dispuestos, Señor. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. Gracias por tu amor y gracias por tu amor, tu paz, tu libertad, por todas esas bendiciones que a diario provees para nosotros. Dice el Salmo 103:10: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Salga de aquí haciendo una realidad de este texto. El Señor te ha quitado la culpa y nos ha dado libertad. Que el Señor bendiga sus vidas. Feliz fin de semana.